Hola a todos y bienvenidos al podcast Órbita, su espacio para conocer más sobre Bolivia a través de las experiencias, los conocimientos y las trayectorias de algunas de las personalidades más importantes del turismo en el país. Estamos aquí sus anfitrionas, Andrea Aramayo y Marta Gemio. Martita, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy la entrevistada de hoy tiene más de 20 años de experiencia en turismo. Y aunque hoy la entrevistamos usando su sombrero de docente de la materia de teoría del turismo en la Universidad Católica Boliviana, nuestra entrevistada tiene experiencia en el sector privado, en el sector público, tiene experiencia en organismos multilaterales, bilaterales y tiene mucho por contarnos. Estamos aquí con Carla Jiménez. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea, Martita. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan este podcast. De verdad, qué bonito y qué ilusión me hace dirigirme a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Empezamos con algunas de las preguntas. Gracias, Carla, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría, por favor, que nos puedas decir el cargo que ocupas en la universidad y la experiencia en cuanto a la docencia que has estado realizando estos años. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Jiménez, estoy 20 años más o menos dando clases en la Universidad Católica Boliviana. En algún momento también estuve dando en la Universidad Mayor de San Andrés, pero bueno, no, estar trabajando paralelamente no me daba el tiempo para poder apoyar y para poder asistir a las dos. Entonces me quedé en mi alma mater, que es la universidad. En general, la materia que ha sido una constante ha sido introducción al turismo, y que aunque es una constante, es una materia que requiere el turismo, o sea, ha cambiado muchísimo, entonces ha ido renovándose tanto, sí que ahora ya no es teoría del turismo, se llama introducción al turismo, este sector que está maravilloso. Pero también doy la materia de desarrollo y turismo por la experiencia que tengo en este tema de la cooperación, en el desarrollo tanto de proyectos de tipo comunitario, pero también en la visión de el desarrollo de espacios turísticos, ¿no? Ya sean destinos o regiones más pequeñas. Es un poco esa experiencia y me ha permitido, yo creo que lo más bonito de estos 20 años de experiencia es el haber encontrado personas maravillosas, gente muy capaz, gente con vocación, sobre todo jóvenes con mucha vocación por esta actividad. Esta actividad que merece vocación, porque si entras a estudiar porque crees que no sabes, no estás muy seguro de lo que quieres hacer en la vida, no te va a ir bien. Y veo que a mis estudiantes que han entrado con vocación en estos 20 años los he visto brillar, ¿no? Y entre esas Martita. Así es. Ah, sí, qué lindo. Bueno, yo también soy de la Católica, así que... Sí, ¿en qué carrera estás, André? Yo estaba en creación y desarrollo de empresas. Ah, buenísimo. Así que nuestra alma mater de las sí, tres. Sí, las tres. queda, ¿no? O sea, la universidad queda. te marca y marca también tu estilo de ser profesional. Marca muchas cosas también. Es cierto. ¿Y cuál crees tú que es la importancia de enseñar turismo para Bolivia, especialmente relacionado a fomentar el crecimiento del sector turístico? La pregunta que me haces, André, es clave. Muchos países desarrollan turismo, grandes universidades tienen la carrera de turismo. De hecho, es bastante fácil que nuestros estudiantes, o sea, los estudiantes de turismo, encuentren, por ejemplo, maestrías, becas para el turismo. ¿Y por qué? Porque en otros países se le da la importancia, se entiende que esto no se hace así nomás, ¿no? Sí. A veces en el país pensamos que se hace así nomás. Yo creo que en ningún sector ahora, ¿no? Quizás antes, hace 20, 30, 40 años, se hacía así de repente de manera empírica. Pero se ha evolucionado tanto este sector que requiere conocimiento, formación y preparación. Por supuesto, experiencia, pero requiere entrar con una preparación de entender todo aquello que los países han ido atravesando para llegar a ser lo que son, en muchos casos, aquellos errores que han cometido, y es mejor verlo en aula, qué han hecho bien, qué han hecho mal, y poder acortar caminos y cerrar brechas. Pero percibo y siento que cada vez pensamos o no hemos mejorado en eso, que el turismo se hace así nomás, y no es así. Claro, en eso sí tienes mucha razón, ¿no, Carlita? Y viendo un poquito sobre la experiencia que tú nos comentabas en el sector público, privado, ¿tú
¿cuáles consideras que podrían ser los esfuerzos que deberíamos articular todos los actores que participamos de la cadena turística para poder fortalecer más espacios que permitan el desarrollo sostenible de la actividad turística en Bolivia? Yo creo que hay mucha energía positiva en el sector, ¿sí? En la gente del sector privado, muchísima, porque además hay que reconocerlo, son las personas que salen de la posición cómoda, salen del espacio de comodidad y se lanzan y hacen emprendimientos y batallan antes de repente contra bloqueos, ahora contra bloqueos micro antes, ahora de repente contra bloqueos macro. Se arriesgan y creo que ellos son la punta de lanza, son el motorcito, que a veces no se ve acompañado, ¿no?, por la gestión pública. Ahora cada vez hay menos fondos de la cooperación, antes quizás había un poquito más de proyección en ello, pero independientemente del rol que nos toque jugar, yo creo que hay que pensar estratégicamente. A lo largo de estos 20 años lo que he visto es que no pensamos como país estratégicamente. Muchas veces cuando nos toca definir estrategias, qué tipo de turismo queremos ofrecer, a quiénes queremos ofrecer, que son decisiones estratégicas. Hay unas series como, ¿no? Somos como perros peleando por un hueso y unos dicen, no, solamente vamos a ofrecer este destino, ¿no? Porque tú operas en ese destino, o porque políticamente este otro destino te parece más interesante, pero en la realidad son muy pocos los esfuerzos que nos reúnen, nos unen para decir, esto es lo que le conviene a este país, a este destino, y nuestros principales destinos son estos. Yo siempre converso con mis estudiantes y digo, a ver, este es un país, a diferencia de países como Chile, que después vamos a ver me ha tocado ver el tema con ustedes, el de competitividad. Países como Chile son más competitivos porque probablemente prima más lo técnico. O sea, las cosas son como son también. En un país donde prima más lo técnico, tú defines dónde vas a poner los esfuerzos en turismo. Y esas son decisiones estratégicas y frías. Lo que no sucede con nosotros va a primar, y visto en estos años, no, de repente, no, políticamente estos destinos los meteremos nomás y de repente dispersamos los pocos recursos que tenemos en tratar de conformar, porque voy a decir las cosas como son, en tratar de conformar a unos y a otros. Y cuando eres tibio en cualquier cosa, no resulta. Y en este sector, ¿no?, somos de repente tibios. No quiero apuntar a nadie específicamente, nos incluyo a todos, porque tal vez no somos capaces de levantar la fuerza y decir, estos son los 2, 3 destinos a los que nos van a servir de inicio y le tenemos que poner hasta que seamos competitivos, y de ahí vamos jalando a los otros. En mi perspectiva técnica, eso es lo que debería hacerse y que no se ha hecho, y que en algún momento se entendió, pero no se ha hecho. Realmente, al momento de poner en práctica una estrategia, nos hemos olvidado además de que las políticas públicas deben apoyar el esfuerzo del privado con varios factores, varios que no se cumplen, por supuesto. Claro. Yo pienso que para el tema que tú dices de decidir bien, no lo técnico, lo que es fríamente, es muy importante la academia, ¿no? Porque aparte de la práctica que les dan a los estudiantes, viene mucho el tema de investigación, entonces la universidad es un actor clave. ¿Cómo consideras tú que la Católica ha participado en iniciativas de turismo? Tenemos algunas que nos interesan, como por ejemplo Emotur, el Laboratorio de Emociones Turísticas, la afiliación que tiene la carrera de turismo a la Organización Mundial de Turismo y las unidades académicas campesinas. Esos son algunos temas, pero tal vez si nos puedes contar sobre estos temas y sobre otras iniciativas en las que la Católica está involucrada. Sí, a ver, tal vez empiezo por las que tú me has consultado. El Emotur, ¿no? Y esto lo conoce súper bien en realidad el jefe de carrera, que es Marco Bastoflor. Es un convenio, es una alianza que tenemos con la Universidad de Las Palmas de la Gran Canaria. En esto de inteligencia artificial se ha avanzado mucho, y uno de los proyectos que tenemos es poner en marcha el laboratorio Emotur. ¿Qué significa eso?
Se ha investigado tanto con esto de la neurociencia, las emociones, que la gente cuando va a un lugar o cuando prueba un vino o come un queso, genera a través de sus rostros, las actitudes corporales, te va a demostrar lo que está sintiendo. Entonces la inteligencia artificial y todas estas aplicaciones y sistemas que han creado te permiten que cuando un turista está, por ejemplo, de repente viendo las pirámides de Egipto, le va a generar una sensación y eso lo procesa un sistema y dice, esto te está produciendo ¿no? Garantizado que cuando vas a Egipto, miras la pirámide, te vas a sentir una emoción de este tipo. O cuando tomas un vino, por ejemplo, el ejemplo que nos ponían nuestros socios de la universidad, del doctor Daniel Celis, tomas un vino y dice, este vino te garantiza, tiene su sello ese vino, dice, te garantiza que vas a sentir felicidad o placer. ¿Por qué? Porque al beberlo te han identificado cada señal, o sea, han hecho tantos estudios que las señales del cuerpo que emiten los rostros te van a poder garantizar eso. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene eso? Bueno, además de ser muy interesante para productos comerciales, alimentos, etcétera, para los destinos, hay gente que, por ejemplo, busca relajación plena o placer o emoción fuerte en el turismo de aventura. Entonces, hay destinos que científicamente van a poderse poner el sello de produce adrenalina. Este destino te produce adrenalina. Entonces, para ese lado están yendo algunas, ¿no? O sea, lo que la universidad está adelantando. Nuestra pertenencia a la OMT es clave, ¿no? La universidad lo ha visto como clave. Somos, sí, efectivamente, la única universidad en Bolivia, pero además solamente somos 10 universidades que somos miembros de la OMT en Latinoamérica. Y eso nos ayuda muchísimo porque siempre estamos recibiendo este tipo de información, nos permite contactarnos con personas relevantes que están haciendo investigación, nos llegan muchísimos cursos, correos que nuestros profesores están actualizándose, nuestros estudiantes pueden participar en la liga de universidades, compartir con otras universidades que tienen otras visiones, otros enfoques y que probablemente estén más adelantados. Entonces, sí, siempre hay que ver quién es, ¿no? O sea, el actor relevante, eso nos enseñan en la universidad, haz tu análisis de quiénes son actores relevantes y arrímate a un buen palo, y nosotros estamos arrimados al palo principal del turismo en el mundo, ¿no? Así que nos hace bien. Eso en cuanto a conectarte con el mundo. Pero también nos conectamos muy fuertemente a través de las UACs, a través de proyectos como el que hemos apoyado fuertemente como universidad con nuestros profesionales, profesores, estudiantes al desarrollo de Toro Toro. Uh-huh. Toro Toro ahora suena muy fuerte, o sea, todo el mundo quiere ir a Toro Toro. Pero lo que la universidad viene haciendo es ayudar hace años a desarrollar profesionales como Mariana Sánchez Mitru, como el ingeniero Mérida, han estado en ese trabajo pionero y ahora, bueno, es un destino, hay gente que ya llega por Toro Toro, ¿no? Entonces, un destino que se ha desarrollado. Entonces, eso es vital en las universidades, Andrea. Pasar de la teoría de una materia como introducción, que sí se da en primer año, a realmente ver cómo se hace en la práctica. Eso es importante y te permite además escoger el camino, el sector. A veces uno piensa, y esto para quienes seguramente nos escucharán, jóvenes que están pensando estudio turismo o no estudio turismo. Y a veces pensamos el turismo son hoteles, uh-huh, o el turismo es solo la operación y las agencias de viaje, las clásicas. Y ahí no nos damos cuenta que el turismo es un mundo tremendo, ¿no? Desde el desarrollo en el que puedes trabajar y que es tremendamente satisfactorio ver a tu país desarrollarse, ver que hay gente que puede vivir de esto y gente que no tenía oportunidades, tiene oportunidades a través del turismo. Pero además puedes ver, ¿no? La parte empresarial, somos la universidad, perdón por la publicidad, pero es que es importante saber que hay muchas empresas en el mundo del turismo y es la parte de compañías aéreas, museos, aeropuertos, por supuesto las agencias de viaje, pero ya en otros niveles, ¿no? En otros niveles que todavía no hemos llegado nosotros, pero que yo sé que va a haber, ¿no? Que muchos de nuestros jóvenes van a empezar a emprender así. Y también, ¿no? La parte del emprendimiento, de la creación de nuevos productos, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que hacer en turismo y a veces nosotros mismos nos limitamos. Claro, es todo un mundo. Y con la práctica los estudiantes pueden ver qué les apasiona, qué les gusta. Exacto. Yo justo hablaba ahora con un arquitecto en la universidad y dice,
tengo un amigo que estudia, pero se ha metido al turismo y no va a salir de eso, ¿no? Y ahí vemos ingenieros, digamos, comunicadores, ingenieros, y todo el mundo es bienvenido al turismo porque este país necesita que todos aportemos. Pero si la gente que sabe, que ha estudiado específicamente para eso, es la columna para hacerlo, qué bueno. Claro. Y es ahí donde sale nuestra siguiente pregunta. Tú como docente, ¿qué desafíos has enfrentado al momento de enseñar acerca de la actividad turística? Lo primero, yo creo que es de repente derribar algunos mitos, ¿no? Voy a estudiar turismo porque viajo. No, sí, muy probablemente viajes, y a mí me ha tocado viajar y irme por el mundo gracias a una compañía aérea, que he empezado trabajando en una compañía aérea, sí, vas a viajar, pero también te va a tocar trabajar muy duro cuando la gente viaja, ¿no? O sea, tú mientras tú estás en vacaciones es cuando más vas a trabajar. Y entonces el principal, derribar ese mito de que solo voy a viajar, no, o sea, significa un trabajo duro, no es una carrera fácil, no es una carrera que debes enfrentarla porque dices, uy, no me gustan los números, entonces quiero turismo. No debería ser así, debe ser más bien, cuando tú estudias turismo, tienes un perfil profesional bien amplio, ¿no? En el que tienes que ser capaz de entender, por lo menos desde nuestra visión, entender de economía, y yo creo que aquel que sí entra a la universidad y la universidad le ha entrado es capaz de hablar de economía en turismo. Cuando puedes hablar de medio ambiente, tienes que saber hablar de cultura, o sea, tienes un perfil amplio, tu formación es amplia, entonces amerita que tú estés comprometido. Y quizás la mayor dificultad es esa, que a veces pueden entrar personas sin compromiso, ¿no? Y necesitamos, para levantar el turismo, necesitamos gente apasionada y con compromiso, que no sienta que va a viajar, sino que está entrando a este sector. Uno, para aquellos que se van a dedicar al desarrollo del turismo, están entrando a aportar, a construir país, o sea, tienen que amar este país, ¿no? Y aquellos que quieren dedicarse a empresas, saber que estas empresas trabajan con gente y para gente, y ese es uno de los trabajos más difíciles que hay, ¿no? O sea, trabajar con gente y que además tiene altas expectativas cuando está en su tiempo de vacaciones, o cuando trabajar con gente que está con altas expectativas de vivir del turismo como una comunidad, estamos manejando sus sueños. Entonces, no es menor nuestra responsabilidad. Así que si no entras, eso me ha tocado enfrentarme con chicos que tal vez no tenían la vocación y que había que transmitírselas, pero la pasión no es tan fácil de transmitir, pero uno trata, pero en muchos casos lo logra y en otros no. Claro. Sí, eso me parece clave. Personas que realmente quieran cambiar el país y que les apasione, que no simplemente entren porque piensen que va a ser fácil, entonces cambiar esa visión que mucha gente tiene de la carrera de turismo. Exacto, necesitamos gente muy formada, o sea, de verdad, tremendamente profesional en muchos sentidos. Exacto, de acuerdo. Y ahora que hemos hablado de los desafíos, nos gustaría saber qué consideras que necesita la carrera de turismo y la educación superior para tomar mejores decisiones y de esa manera fomentar el desarrollo de la actividad turística en el país. Yo creo que estamos todas las universidades, ¿no? Nos estamos encaminando, ese es el diálogo que se da entre universidades, a la dualidad, o sea, a la formación dual. ¿Qué significa? Se habla de la formación dual. La formación dual significa que tú tienes que formarte pero haciendo. Y el porcentaje del hacer, la práctica, ya no debe ser como antes al final de tu carrera, con ya haz 300 horas, 400 horas, 500 horas. Algunos lo van a hacer con ansias, con ganas, y otros van a por cumplir, ¿no ve? O sea, la formación dual significa que cada materia debería integrarse a la práctica, es decir, si yo estoy avanzando hotelería o si yo estoy avanzando proyectos turísticos, no va a quedarse en el papel, sino que tengo que ver paralelamente la realidad. Entonces, hacia eso tenemos que mudar las universidades. Nosotros lo tenemos claro, es una necesidad del mercado. Tengo varios amigos, ¿no? Colegas en hoteles, en restaurantes, y claro, dicen, pero es que a veces salen y no saben bien. Claro, la idea es que pasan la materia, no se esperan hasta el final de la carrera y ya están practicando. Pero también para eso, ante esa expectativa, necesitamos que nos abran las puertas, y nosotros como universidad realmente las empresas nos abran las puertas para que los chicos puedan ingresar y lo hagan con un corazón abierto, de poder también mostrarles lo que es
en vivo, ¿no? En la práctica del turismo. Entonces, si hubiera esa apertura, yo estoy segura que hay muchos chicos que van a ayudarles porque también están trayendo nuevo conocimiento, ¿no? Por ejemplo, todo esto de la inteligencia artificial, cómo se está, para ellos es súper natural, entonces van a entrar a las empresas con una fuerza y un dinamismo que a veces no te la esperas, y que ese complemento de saber hacer y tener la experiencia con lo que se viene puede ser una mezcla magnífica. Sí, yo pienso que esa es una demanda muy grande también entre los estudiantes, ¿no? Como quieren aprender, quieren ver las cosas en práctica, porque cuando es un caso hipotético, lo haces por la nota, pero cuando realmente lo tienes que hacer en la vida real, te esfuerzas y lo disfrutas mucho más. Entonces, y aprendes, porque es un espacio un poco más seguro que ya salir al trabajo después de la universidad. Y ahí te das cuenta si es lo tuyo. Exacto. ¿No ves? O sea, ahí dices, ya, creo que no. Sí, esta es mi carrera. Sí, sí, es verdad. Correcto. Ahora sí, Carlita, vamos a entrar a una sección que nos gusta hartísimo a nosotras, que también lo hemos hecho con otras de nuestras invitadas, es acerca del chisme turístico. Uy, no. Así que ahí vamos con la siguiente pregunta, Andreita. Yo empiezo el chisme. Tú empiezas el chisme, por favor. Nuestra primera pregunta del chisme es, si tuvieras un deseo para cambiar o mejorar el turismo en Bolivia, ¿cuál sería? Ay, para mejorar el turismo es realmente que todos pensáramos en el país y que la inversión, ¿no? Inversión pública y privada acompañaran esos deseos. Necesitamos inversión en turismo. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si tuvieras que escoger un lugar de Bolivia para visitar, ¿cuál sería? Mi lugar favorito, de repente, ¿no? Para visitar muchos, pero de repente, para ser muy específica, mi lugar favorito es Taquisitos, como dicen las comunidades, es Los Yungas. O sea, para mí Los Yungas es un lugar donde me puedo escapar, está muy cerca, pero pienso que estoy tocando el cielo, ¿no? Cuando amanece, las nubes, tú estás por encima de las nubes y después un verde, y después llueve y después el sol y el olor, y aunque está perdiendo la vegetación, porque está perdiendo y sabemos que eso es una gran pérdida que probablemente no tenga vuelta atrás, sigue siendo un lugar mágico. Claro, podríamos decir, ¿no? El Salar y todos los lugares magníficos que tenemos, Madrid y etcétera, pero personalmente, por experiencias, por lo vivido en Los Yungas, de verdad es para mí, a veces lo que sueñas lo tienes ahí en la mano, y yo con el turismo he viajado muchísimo, he ido a lugares así como Papeete, Tahití, ¿no? Bora Bora, pero siguen Los Yungas siendo mi lugar favorito en el mundo. Claro. Sí, Los Yungas es bonito. Sí. Es un lindo lugar para visitar. Y sí, un saludo a toda esa gente maravillosa de Los Yungas que de verdad tienen un tesoro y a veces no saben que pueden hacerlo, pueden realmente trabajar el turismo de una mejor manera. Exacto. Gente maravillosa la de Los Yungas. Así es. Y nuestra última pregunta, bueno, sabemos que tienes mucha experiencia internacional, trabajando, como decía al principio, en organismos multilaterales, organismos de cooperación bilateral y también una especialización en España. Tengo una, sí, con una de gestión de destinos, ¿no? Y por eso el gobierno español. Exacto. Entonces, una experiencia internacional muy amplia. Y por eso nuestra pregunta es, ¿cuál es la mejor práctica turística que has visto o has aprendido en otro país que tal vez te gustaría implementar aquí? Qué pregunta, tantas buenas prácticas. La respuesta políticamente correcta sería, ¿no? El cuidado medioambiental, ya, la sostenibilidad, es la respuesta. Pero por cómo pienso, ¿no? El orden, el trabajo, la persistencia y el orden, o sea, y la prioridad de lo técnico, lo que yo les dije, o sea, en otros países hay que hacer lo que hay que hacer. Y así no le gusta a mucha gente, por encaminar este sector para beneficiar a esa misma gente, hay que tomar decisiones que no siempre son tan populares, pero hay que tomarlas. Creo que eso es estratégico. Sí. Sí, interesante que hayas dicho primero la típica respuesta, pero luego hayas dicho otra que te parece mejor.
el orden es muy importante. Sí, el orden, o sea, todos si nos ordenáramos en nuestros roles, el orden en muchos sentidos, nos ordenamos en lo que nos toca hacer, nos ordenamos estratégicamente por dónde debemos empezar, la ruta crítica, no podemos hacer todo al mismo tiempo, menos con los recursos que tenemos, entonces, Priorizar. ¿quién sí, como dicen las abuelas, ¿no? Hay que priorizar. Muchas manos en un solo plato causan arrebato. Además, muchos meten sus manos donde no deben y no hacen lo que les corresponde. Entonces, también hay caos en el turismo. Y tampoco otra cosa que me gusta es hablar, es decir las cosas como son. Una de las cosas que yo quisiera aprovechar aquí es de decir, o sea, no debemos vender sueños, ¿no? O sea, debemos ser responsables como profesionales, no debemos pensar que todo el mundo puede vivir el turismo. Eso no es real, ¿no? No todos pueden vivir del turismo. Puede ser una opción para muchos, pero no podemos, como consultores, como profesionales, ir a venderle a una comunidad que está en la punta del cerro o que no tienen realmente un atractivo cultural o natural relevante. No podemos pensar que todos podemos vivir. Es una realidad dura, cruda, pero es realidad. Correcto. Sí. Así es. Finalmente vamos a hacer un juego que es la ruleta de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya. Nos gustaría que puedas elegir del 1 al 17 un número y nos puedas hablar un poquito sobre ese objetivo de desarrollo sostenible. Espero puedo hacerla. A ver, ¿el 11? El 11. Ya no me acordaba el orden. Sí. A ver. Es ciudades y comunidades sostenibles. Maravilloso, como si hubiera sabido. Sí sabía, no quería hablarles de eso. Bueno, a ver, hay ciudades, empezaremos por nuestra realidad, hay ciudades maravillosas como La Paz, ¿no? Pueden vivir del turismo y sus comunidades aledañas o las comunidades pueden vivir del turismo. Pero tienen que ordenarse, tienen que desarrollar nuevos productos. A veces nos quedamos, creo que en mi opinión ahorita la gestión que se está haciendo está buena, está renovándose, ¿no? Hay que construir nuevos productos. Tengo, por ejemplo, el caso de un estudiante muy querido que ha entrado así como un estudiante que él se dedicaba más a los juegos y todo, y ha salido un estudiante brillante. Ahí te va un saludo, querido Igna. Lo he visto desarrollar una metodología del desarrollo de un destino creativo, ¿no? O sea, La Paz tiene maravillas naturales, pero la creatividad de la gente, estos barrios pintorescos, lo que se está haciendo, lo que las personas están creando en términos de arte, de cultura, de ambientes, es bien interesante. Y entonces técnicamente podemos desarrollar un destino creativo. Eso va a hacer que se cumpla lo que siempre hemos pensado, que el turismo tiene un alcance más allá del sector, ¿no? O sea, va a incluir a mucha gente. Entonces, tenemos que pensar que hay que desarrollar el destino con distintas personalidades para distintos mercados, entendernos quiénes somos, ¿no? Y a qué mercados estamos yendo. Probablemente está trabajándose ya, yo veo que en el último año, en los últimos 2 años se está trabajando más en el desarrollo del producto y ahora ojalá nos acompañen con las políticas públicas de promoción. O sea, ya está desarrollo de productos, se está trabajando, pero promocionar la ciudad donde se deba promocionar, como se deba promocionar, utilizando además las nuevas tecnologías, puede ayudarnos muchísimo. ¿Qué sobre las ODS? De verdad, las ciudades ahorita están rebalsando de gente, o sea, ya sabemos que hemos cambiado de ser un país rural a ser un país urbano, y es en lo urbano que se da además mucha pobreza. Y si las ciudades logran desarrollar alternativas de empleo, que esto es el turismo, pueden realmente apalear la pobreza y aliviar, ¿no?, la vida de mucha gente. Y si logramos eso que esta ciudad a través del turismo le dé más empleo, le dé oportunidades a gente que de otra manera además no lo tendría, ¿no?, porque tienen de repente expertices bien distintas,
estamos aportando fuertemente. Entonces, desarrollar turismo en las ciudades es vital, porque esa es ahora la mayor parte de la gente está ahí y los bolsones de pobreza están en las ciudades. Y ser pobre en una ciudad es muy duro, ¿no? O sea, no vas a tener tu tierra, que aunque sea que comes algo tan importante como de repente como la quinoa y todo, pero aunque sea un chuño. Sí, la pobreza en la ciudad es muy dura, entonces de verdad trabajar en turismo en las ciudades es tremendamente importante. Sí, me encanta tu respuesta porque muestra cómo están conectados los ODS, o sea, la respuesta era para la 11, pero fin de la pobreza es el primero. Luego 8 es el tema de trabajo sostenible y crecimiento económico, reducción de las desigualdades es el 10, entonces se conectan todos. ¿No? Con una acción puedes ir impactando en muchos otros ODS. Y el turismo muestra eso también. Sí, ¿no? O sea, realmente, o sea, a través del turismo hemos agarrado en dos minutos así una charla sin querer y todo lo que se tiene que desarrollar, evidentemente. Sí, exacto. Bueno, Carla, muchas gracias. Muchas gracias por esa entrevista, de verdad muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotras. Nos ha encantado escuchar sobre tu experiencia docente y además sobre muchos otros de los ámbitos en los que estás involucrándote y en los que la Universidad Católica también se involucra. Así que gracias por este espacio. Muchísimas gracias a Órbita, a ustedes, queridas jóvenes, que de verdad es en ustedes que recae en las generaciones que vienen después el que logremos finalmente destacar como país. Muchas gracias, Carlita. Esperamos que esta no sea la primera, sino hayan muchas más para poder entrevistarte sobre otros temas. Conocemos sobre tu experiencia, que realmente es digna de admirar, y ha sido un privilegio poderte conocer y conocerte a través de esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias a ustedes.